Les voy a explicar cómo hacer la regresión lineal, ya sea para sus proyectos de biología, de matemáticas o monografías. Finalmente tenemos que llegar al modelo y es igual a mx más b. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar cuantitativamente cuándo está cambiando una variable dependiente con respecto a una variable independiente. Por ejemplo, la pendiente representa la velocidad de crecimiento, la ganancia-pérdida, cuánto aumenta o cuánto disminuye una variable con respecto a otra. Se utiliza, como mencioné, en los proyectos de matemáticas y de biología, donde tanto la variable independiente como dependiente son números, no características, números. Entonces, lo que tienes que hacer es obtener tus mediciones u observaciones, ya sea por un experimento o a partir de fuentes .org o .edu. Y estos datos hay que organizarlos en una tabla. Las tablas es muy importante que incluyan la incertidumbre o desviación estándar, que veremos cómo se obtiene en la calculadora. Entonces, siempre debe de ir ese número, más menos la desviación estándar. Con los valores que tú tienes, trata de generar una gráfica de dispersión, es decir, solamente vas a marcar las coordenadas de X y de Y para que puedas verificar si hay probabilidad de tener una regresión lineal o finalmente a lo mejor es cuadrática, exponencial o senoidal, que es lo que puede ocurrir en los proyectos de matemáticas, no tanto en los de biología. En los de biología generalmente salen regresiones lineales, aunque sí puede existir el caso de que exista otro tipo. Es muy importante que consideres que todas las gráficas deben de llevar título y leyenda tanto en el eje X como en el eje Y y las unidades. Sin estos valores vas a perder un puntaje muy alto. Ahora vamos a obtener los datos para hacer los cálculos de la regresión lineal y igual a mx más b. Hay dos calculadoras que manejamos en el colegio, una pues es la Casio y la otra es la Texas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienes una Casio? Lo que tienes que realizar es introducir todos tus datos en el menú de estadística, ¿sí? Que es la tecla F2 del menú, de la tecla menú. En el eje, en la columna 1 vas a poner todos los datos referentes a la variable independiente que es X, y en la segunda columna vas a colocar tus medidas. Generalmente ponemos el promedio porque pones un experimento, para una característica pones 5, por ejemplo, sacas el promedio de esas 5 y va a ser tu Y. Luego vamos a buscar cálculos, que es la tecla F2, dos variables, que es la tecla F2, y le das Excel. Y entonces van a aparecer una serie de datos, muchos datos, puedes bajar y subir con el cursor, pero lo que nos interesan son estos datos que están aquí, el X promedio, el Y promedio, N, que es el número total de datos, el producto de X por Y sumado, la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Recuerda que estos dos van en las tablas también. ¿Qué va a suceder cuando tienes una Texas? En el caso de la Texas, tienes que irte al menú de hoja de cálculo, o que puedes identificar como Excel. Ya cuando estás en la hoja de cálculo, en la primera columna colocarás los datos de X a partir de A1, y en la segunda columna los datos de Y a partir de B1. Cuando ya hayas ingresado todos los datos, entonces seleccionas menú, estadística, que generalmente es el 4, cálculos estadísticos, que generalmente es el 1, dos variables, que es el 2. Entonces vas a utilizar más o menos 4, 1, 2. Va a aparecer un cuadro de diálogo y tú le vas a decir que la lista 1 es A corchete, la lista 2 es B corchete, y hasta el final debe de aparecer C corchete. Los resultados van a aparecer en C corchete y le das OK. En ese momento aparece igual todas estas, puedes subir y bajar con el cursor. Nosotros necesitamos el promedio de X, el promedio de Y,
la n, la suma de x por y, las desviaciones estándar, ¿sí? Recuerda que estas son las que van como más o menos la incertidumbre en las tablas de datos. Lo primero es calcular la covarianza, es decir, qué tanto varía la x y la y con respecto a todos los datos. Y se calcula con esta fórmula. Lo que leíste de la suma de x por y entre el total de datos menos el producto de las medias. Y esto lo vamos a utilizar tanto para el coeficiente de Pearson como para la regresión lineal. El coeficiente de Pearson utiliza esta fórmula, que es la covarianza entre el producto de la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Y luego nos vamos al cálculo de y es igual a mx más b, usando la covarianza entre la desviación estándar de x al cuadrado por x que no se toca, no se sustituye nada ahí, menos el promedio de x más el promedio de y. Por ejemplo, tenemos estos datos de un archivo, de alguna lectura de algún experimento, y con ellos vamos a calcular la covarianza. Lo primero que utilizamos pues fue el producto de la multiplicación de x por y, que es la que sustituimos aquí, luego n, que ya está aquí, la n, y el producto de las promedios. Es tal cual sustituir en la fórmula y te va a dar un número, que es la covarianza, y la vamos a utilizar tanto en el coeficiente de Pearson como en el de y igual a mx más b. Sustituyes en la fórmula del coeficiente de Pearson y nos da un resultado de 0.453 que hay que interpretar. Ahorita vamos con las interpretaciones. ¿Qué significan los números? Porque eso lo tienes que escribir. Y aquí lo que tienes que hacer es volver a sustituir la covarianza, la desviación estándar de x al cuadrado, que la sacaste de la calculadora. Como les comenté, la x no se sustituye con nada. El promedio de la x más el promedio de la y. Tienes que resolver esta operación que nos da 0.39 para que la puedas multiplicar tanto por x como por 80.66. Por eso es que nos da 0.39x menos 32.11 más 91, que lo sumas, y la ecuación final de mx más b es igual a 0.39x más 58.8. Vamos a revisar qué vas a escribir con palabras. Recuerda que para el coeficiente de Pearson, lo que esté entre menos 0.5 y 0.5 indica que no existe una correlación lineal. Tiene que estar cerca del menos 1 y hacia el 1 para que haya una correlación lineal. Si es negativo es inversamente proporcional, si es positivo es directamente proporcional. Entonces el dato de 0.453 caía aproximadamente aquí. Está dentro de la zona de no hay correlación entre el grupo 1 y el grupo 2 y se tiene que escribir con esas palabras. El valor, la descripción, el mayor número de palabras que des a escribir, a entender qué es lo que está pasando, mejor te va. En el ejemplo 2, vamos a suponer que se midieron bacterias contra respecto a los miligramos de nitratos presentes y el coeficiente de Pearson da un valor de 0.97. Tú tienes que escribir qué significa esto. Esto significa que, por lo tanto, existe una correlación lineal fuerte, porque está cerca del 1, donde la población de bacterias es directamente proporcional, porque es positiva, a los miligramos de nitratos presentes. Así tienes que explicar el significado. Ahora, ¿qué pasa con y igual a mx más b? Recuerda que la pendiente nos indica si está aumentando o disminuyendo el proceso. Si es positiva la pendiente está aumentando. Si es negativa está disminuyendo tantas unidades de y por unidad de x. Esto es muy importante. Claro que tú debes identificar qué significa x y y. A lo mejor x son semanas, kilogramos, no sé, número de personas, y y es dinero, toneladas de maíz, etc.
Para este ejemplo tenemos 0.39x más 58.8 y salió de esta tabla. Si te das cuenta, la lista 1 es nuestra x, que se refiere al promedio de matemáticas, y la lista 2 es nuestra y, que se refiere al promedio de historia. Entonces, el valor de punto 39 de la pendiente se escribe con palabras así en el análisis de datos. En el estudio, el promedio de historia aumenta 0.39, que es el valor de la pendiente, unidades por cada unidad en el promedio de matemáticas. A partir, el 58.8 son las palabras a partir de 58.8 de calificación en historia. Entonces, para tu análisis de resultados, debe de explicarse cuando tú explicas con palabras el coeficiente de Pearson y el valor de la pendiente. Por ejemplo, en el estudio de relación de promedio de la historia respecto al promedio de matemáticas, la hipótesis: no existe relación en los estudiantes de la preparatoria Santa Fe entre el promedio de historia y el promedio de matemáticas. Como obtuvimos una R de .97, bueno, aquí de .87, sí existe correlación y nuestra hipótesis es que no hay correlación. Entonces, la hipótesis no es correcta, debido a que el coeficiente de Pearson es de 0.87, lo que indica una fuerte correlación lineal del promedio de historia respecto al promedio de matemáticas. Y aumenta, aquí ya hacemos uso de la pendiente, 0.39 unidades por unidad de promedio de matemáticas a partir de un promedio de 58.8 en calificación de historia, con base a una regresión lineal. Esto se ha observado también y ya puedes hacer referencia a lo que hayas encontrado en la literatura. Si en literatura encontraste que sí existe relación o que no existe relación. Entonces, si te das cuenta, solamente con las descripciones de Pearson y de la pendiente, ya ahí tienes un muy buen análisis de resultados.